Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a empezar con la patología de pulmonar infecciosa. Soy la doctora Laura Bódega de la Cátedra de Anatomía Patológica del Hospital Maciel. Bueno, iniciamos con la definición de neumonía, que se define como cualquier infección en el parénquima pulmonar, que puede tener distinto curso clínico, siendo agudo, fulminante o crónico. La tratamos de agrupar o clasificar de la siguiente forma para darle un orden: neumonía aguda comunitaria, neumonía atípica comunitaria, neumonía nosocomial o intrahospitalaria, neumonía por aspiración, neumonía necrotizante y absceso pulmonar, el capítulo de neumonías crónicas y neumonía en paciente inmunodeprimido. En cuanto a la neumonía comunitaria, vamos a empezar por acá. La mayoría son bacterianas. Es frecuente que estos pacientes se presenten como antecedente con una infección respiratoria viral y sea una complicación de la misma. Se presentan con fiebre, con tos, con expectoración mucopurulenta y pueden o no tener dolor torácico de tipo pleurítico si hay compromiso de la pleura. El germen que más frecuentemente se asocia con este tipo de neumonía es el Streptococcus pneumoniae. Bueno, las neumonias bacterianas agudas se pueden presentar de dos grandes formas, como bronconeumonía, que presenta una distribución en forma parchada, que puede afectar más de un lóbulo, también en forma bilateral. La infección inicial inicia en los bronquios y en los bronquiolos y se extiende después al tejido pulmonar adyacente. Como vemos en el esquema, el sector del esquema, la figura izquierda, está representada en la bronconeumonía, igual que en la foto macroscópica. La neumonía lobar es el espacio aéreo. En la neumonía lobar se afecta todo un lóbulo o parte de un lóbulo. Se afecta en el espacio aéreo en forma de un exudado homogéneo. En el 90% de los casos, el Streptococcus pneumoniae es el agente que lo causa. También, como vemos en el esquema y en la foto macroscópica, es la afectación de un lóbulo o parte de un lóbulo. Bueno, tomamos como ejemplo la neumonía neumocóxica como neumonía bacteriana aguda por ser la más frecuente. Se asocia o se ve frecuentemente en pacientes que presentan patologías crónicas adquiridas o congénitas, o sea, son factores determinantes. Como ya dijimos, la neumonía lobar se presenta más frecuentemente como una neumonía lobar, pero también puede presentarse como una bronconeumonía. En general es por la aspiración de la flora normal faríngea y se afectan más frecuentemente los lóbulos inferior y medio. En las neumonias neumocóxicas o bacterianas agudas se describen 4 etapas, que son la congestión, la hepatización roja, la hepatización gris y la resolución. En la congestión, que es la etapa inicial, lo que encontramos es a nivel de los espacios alveolares, exudado, pocos polimorfonucleares neutrófilos y se pueden encontrar bacterias. En la hepatización roja, que es la etapa siguiente, se llama así porque justamente el pulmón adquiere una consistencia de consolidación con una coloración roja firme, que es distinta a la consistencia habitual del pulmón. Esto se debe a que los espacios alveolares, como vemos en la figura en la microscopía, están llenos de exudado inflamatorio a polimorfonucleares neutrófilos, y la presencia de glóbulos rojos es lo que le da esa coloración, como vemos en la foto macroscópica. La siguiente etapa es la hepatización gris, en la cual el pulmón sigue presentando ese aspecto de consolidación con un aspecto compacto, pero pierde la coloración roja haciéndose gris, y la misma se debe a que en la histología, si bien se continúa viendo el exudado inflamatorio,
no hay glóbulos rojos. Por último, en la resolución, todo este exudado inflamatorio es digregado por los macrófagos y se resuelve, en general, se resuelve y el parénquima pulmonar adquiere nuevamente su arquitectura. En la neumonía atípica comunitaria, este es el capítulo siguiente, es una enfermedad respiratoria febril aguda, se presenta con tos, en general es seca, con escasa expectoración, y en este tipo de neumonía se afectan los septos alveolares, el intersticio, no habiendo exudado inflamatorio a nivel de los espacios alveolares. No hay consolidación parenquimatosa como vimos en la anterior. Los microorganismos, el que más frecuentemente da este tipo de neumonía es el Mycoplasma pneumoniae. También hay virus como la influenza A y B, pero hay otros virus y otros microorganismos que que pueden dar cuadros similares a estos. En cuanto a cómo se produce el daño, hay necrosis del epitelio respiratorio por acción de los gérmenes, por una respuesta inflamatoria. Este tipo de neumonía predispone a infecciones bacterianas sobreagregadas. Bueno, suele ser un proceso parchado, lobar, en general es unilateral, pero puede ser bilateral. Macroscópicamente el pulmón se presenta de coloración rojo azulado, puede presentar un aspecto congestivo y subcrepitante. Desde el punto de vista microscópico, como ya dijimos, el proceso inflamatorio está dado por células mononucleadas, pero se está confinado a la pared del alvéolo sin compromiso del espacio alveolar, sin exudados alveolares. Las células que predominan en estas neumonias son los linfocitos, los histocitos y pueden haber células plasmáticas. Bueno, la neumonía hospitalaria o nosocomial es la neumonía que se adquiere en el transcurso de una hospitalización. Los pacientes que son ingresados y en el transcurso de su ingreso por otro motivo adquieren una neumonía. La importancia es porque cambian el tipo de germen, en general son gram negativos, enterobacterias y pseudomonas, pero también el estafilococo aureus. Bien, las neumonias por aspiración, en este caso son pacientes que presentan algún grado de alteración de la conciencia en algún tipo de patología o en el transcurso de algún evento patológico en el cual hay aspiración del contenido gástrico. Esto en principio produce al inicio una neumonía química dada por la presencia de los jugos gástricos, pero luego se transforma en neumonía bacteriana, sobre todo con microorganismos de tipo aerobios, bacterias aerobias. El cuadro que se produce siguiente es una neumonía necrotizante que suele tener un curso agresivo y puede ser fulminante. Bueno, a destacar la presencia de microaspiración en pacientes con reflujo gastroesofágico, que es bastante frecuente, no produce este tipo de cuadro clínico. Bueno, pasamos al absceso pulmonar, que se define como un área localizada de necrosis supurativa en el parénquima pulmonar. En los mismos se forman una o más cavidades, las cuales por definición no tienen pared propia, y la causa puede ser variable. La más frecuente es la aspiración de material infectado de la cavidad oral. Ahí puede haber aspiración de contenido gástrico, como ya lo vimos. Puede ser la complicación de una neumonía bacteriana necrotizante con algún germen más agresivo. La obstrucción bronquial, esto se da en el caso, por ejemplo, de pacientes con un cáncer, con un carcinoma broncopulmonar, localizado en el sector central, que obstruye la luz, con crecimiento intraluminal en un bronquio y obstruye la luz bronquial y produce en forma distal un absceso pulmonar. También se puede dar por embolia séptica y por diseminación hematógena.
En este caso, en los abscesos pulmonares, las bacterias anaerobias son las que predominan. Bueno, desde el punto de vista macroscópico, como se ve en la foto, ya hablamos de la presencia de cavidades que no tienen pared propia. En estas cavidades puede variar el tamaño de ser pequeñas, milimétricas, a presentar 5 o 6 centímetros. La localización y el número va a depender de la forma en la cual, el mecanismo por el cual se produjo el absceso pulmonar. Estas cavidades, a su vez, pueden abrirse en la vía aérea y pueden evacuarse, o pueden abrirse en la cavidad pleural y producir un empiema a ese nivel. Desde el punto de vista microscópico, lo que vamos a ver es una cavidad que tiene un contenido purulento, una cavidad supurada, y cuyo sector periférico tiene fibrosis e infiltrado inflamatorio mononuclear. Bueno, dentro del capítulo de neumonías crónicas, aquí hay que separar los pacientes que presentan su inmunidad no comprometida, y en esos casos suele presentarse como una enfermedad localizada. En los pacientes inmunocomprometidos, en cambio, la enfermedad suele estar diseminada. Es frecuente la afectación de adenopatías regionales, como las adenopatías mediastinales, y histológicamente se presenta como un proceso crónico granulomatoso. La etiología, la tuberculosis, es la forma más frecuente, y según la OMS, el 6% de las muertes a nivel mundial corresponden a muertes por tuberculosis. Hay otras patologías que se dan por neumonias crónicas por micobacterias que no son tuberculosas, que las vamos a ir viendo, y además otros agentes son los hongos. Bueno, vamos a hablar primero de la tuberculosis. Ya dijimos que es una enfermedad crónica, pulmonar y sistémica, que está causada en mayor frecuencia por la Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, en la cual se puede poner de manifiesto con técnicas de histoquímica, como es la técnica de Ziehl-Neelsen, como vemos en la foto, son estos bastoncitos de coloración más fucsia, que son positivas para la técnica de Ziehl-Neelsen o técnica ácido alcohol resistente. Bien, el pulmón es el órgano mayormente afectado. El reservorio corresponde a las personas que tienen la enfermedad pulmonar activa, y la transmisión se realiza por inhalación de los microorganismos. Como dijimos, hay otras micobacterias que pueden producir cuadros similares. La Mycobacterium bovis se da por la ingestión de leche contaminada. Esto ya no es muy poco frecuente, y en los países desarrollados ya no se ve. Y la Mycobacterium avium se ve en pacientes inmunodeprimidos. En cuanto a la tuberculosis primaria, es la forma de la enfermedad que se presenta en una persona que no está expuesta al germen, por lo tanto no está sensibilizada. Una vez que la persona inhala el bacilo, se produce una respuesta inmune que está dada por la reacción granulomatosa con la necrosis gaseosa. Los bacilos de allí viajan por el drenaje linfático a los ganglios regionales y producen el mismo proceso inflamatorio granulomatoso. En el 95% de los casos, la inmunidad celular controla la infección. Esto pasa en los pacientes que no son inmunocomprometidos. Cómo evoluciona, estos focos se fibrosan y se pueden calcificar y quedan de esa forma durante muchos años. ¿Cuál es la consecuencia de la tuberculosis primaria? Bueno, es que se produce la hipersensibilidad del bacilo, ¿verdad?, al microorganismo, que el bacilo, pueden quedar bacilos viables en esas lesiones residuales, en las cuales en forma posterior, años después, puede reactivar la enfermedad. Y la otra cosa que puede suceder es que
la tuberculosis primaria se evolucione y continúe como una tuberculosis secundaria, sea una tuberculosis progresiva y evolucione como una tuberculosis secundaria. Es así que la tuberculosis secundaria o reactivación, como también se llama, es la enfermedad que ocurre en un paciente que previamente fue sensibilizado por el germen. Como ya dijimos, puede seguir a una tuberculosis primaria o puede ser la reactivación de una lesión previa años después de la infección primaria. Esto es lo más frecuente, ¿verdad? Y por último, puede haber una reinfección exógena. Del punto de vista de la anatomía patológica o la patología, como ya dijimos, el proceso inflamatorio crónico granulomatoso es la respuesta inmune del huésped a este organismo, microorganismo. La presencia de granulomas, como vemos en la foto de arriba, está formado por histocitos epitelioides que se disponen en el sector por fuera de la necrosis, que es todo esto, la necrosis central de tipo gaseosa. La presencia de células gigantes multinucleadas de tipo células de Langerhans, que se ven de esta manera, como la vemos acá, son células grandes que tienen muchos núcleos, que presentan su núcleo en sector periférico de la célula en forma de herradura. Sí, no son exclusivas de esta patología, pero son frecuentes encontrarlas. Y por último, cuando el granuloma está todo formado, encontramos lo que llamamos corona linfocitaria, que es la presencia de linfocitos en el sector periférico. Bueno, el proceso, el paciente que presenta una tuberculosis va a evolucionar en forma distinta si tiene un tratamiento adecuado y si la inmunidad está conservada. En ese caso se resuelve con fibrosis del sector afectado y esto va a depender de cuán afectado esté el pulmón. Puede además en la evolución formar cavidades que pueden colapsarse por la presencia de fibrosis y cuando son muy grandes quedan cavidades residuales que persisten y que luego pueden ser recolonizadas por otros microorganismos, como vamos a ver. Cuando el paciente no recibe el tratamiento o no lo recibe a tiempo, o el tratamiento es inadecuado porque el paciente no lo cumple, o el paciente es un no inmunocompetente, lo que se ve es la extensión directa del proceso granulomatoso al tejido adyacente, al tejido pulmonar adyacente. Puede haber diseminación por la vía aérea con colonización del resto de la vía aérea superior. Puede haber diseminación por vía linfática y puede haber diseminación por vía hematógena, con cuadros más graves. También puede el proceso inflamatorio granulomatoso comprometer la cavidad pleural, puede presentarse como un derrame pleural o puede comprometer con el mismo proceso inflamatorio la presencia de granulomas con células gigantes multinucleadas, y en la evolución puede llevar a la fibrosis. Bueno, para hablar dos palabras de la enfermedad pulmonar biliar, es como vemos en la foto, se ve la presencia de múltiples lesiones pequeñas menores de 2 milímetros. La misma se produce cuando por vía linfática se vuelca al ducto linfático, luego al sector derecho del corazón y por las arterias pulmonares al resto del pulmón, y de allí se hace la diseminación biliar. La enfermedad miliar sistémica se realiza por vía hematógena, puede suceder a cualquier órgano, pero más frecuente es el hígado, el órgano más afectado, pero puede ser la médula ósea, el vaso y otros. Bueno, pasamos a la histoplasmosis, que está dentro también de las neumonias crónicas. También produce un proceso inflamatorio crónico granulomatoso. El microorganismo que lo produce es el Histoplasma capsulatum, es un hongo dismórfico y puede afectar tanto a pacientes inmunocompetentes en
en los cuales se produce en forma aislada el compromiso pulmonar, o en pacientes que son inmunocomprometidos, el compromiso es sistémico generalmente, y más grave. En este caso son levaduras que son pequeñas, como vemos en la foto, son redondas o ovaladas. Como vemos acá, pueden estar dentro del citoplasma de los histiocitos, como es el caso de la foto de arriba, y en este caso es un sector de un granuloma, en el sector de necrosis, donde con una técnica de plata ponemos en evidencia todas estas formaciones que corresponden a las levaduras, como mencionamos. Las levaduras son pequeñas, de 2 a 5 micras de diámetro. Siempre hay que tener presente que hay que realizar el cultivo de estas lesiones para determinar el microorganismo responsable de estos procesos, aunque desde el punto de vista histológico uno puede inferir o suponer la etiología. Bueno, pasamos al capítulo de neumonias en pacientes inmunodeprimidos. En estos pacientes lo que vemos es que los microorganismos que pueden afectarlos son patógenos oportunistas. Quiere decir que son microorganismos que en pacientes que tienen su inmunidad intacta no presentan enfermedad. Bueno, pueden ser las bacterias que más frecuentemente se pueden asociar aquí, son la Pseudomonas aeruginosa y la Mycobacterium avium, ya lo vimos cuando vimos la tuberculosis. Los virus, el citomegalovirus, el herpesvirus, y los hongos, el Pneumocystis, Candida, Aspergillus y Cryptococcus. Son los más frecuentes. Bueno, para mostrarles un citomegalovirus en el cual las células afectadas en el pulmón corresponden a las células epiteliales alveolares, a los macrófagos y a las células endoteliales. Hay un agrandamiento de la célula, como vemos en la foto, la célula se hace más grande, hay nucleomegalia y hay inclusiones intranucleares, como vemos aquí, y lo característico también es la presencia de este halo, que es bastante característico cuando lo vemos. No solamente en pacientes con HIV se ven estas patologías, ¿verdad? En pacientes trasplantados por distintas otras patologías y que tengan inmunosupresión adquirida o congénita por otros motivos. Bueno, el Pneumocystis jirovecii, antes llamado Pneumocystis carini, es bastante frecuente, es una patología que vemos bastante frecuentemente en pacientes con inmunosupresión. Como vemos, es un hongo, ahora se sabe que es un hongo. En la histología lo que vemos es en el espacio intraalveolar la presencia de este exudado eosinófilo algodonoso, que nos tiene que hacer pensar en el pneumocystis, y con la técnica de plata lo ponemos en evidencia, como lo vemos acá, son levaduras que son redondeadas, algunas en forma de copa, como esta, y es la forma de evidenciarlas. La Candida albicans también es frecuente, la infección de este microorganismo, de este hongo, suele formar parte de la flora normal de muchas personas, y en estos pacientes se presenta como una candidiasis sistémica. Se ven como hifas, como vemos en la foto, que son esos bastoncitos que vemos, pseudohifas y levaduras, y suelen ser Paz positivos. El Cryptococcus neoformans es otro hongo, son levaduras también que presentan dimensiones entre 5 a 10 micras, suelen presentar una cápsula gruesa como se ve en la foto, y con hematoxilina leucina esta cápsula parece como un espacio claro, como un halo claro. Todo esto corresponde a la cápsula, y con técnicas de Alcian Blue y Paz
se pueden poner en evidencia, como es esta otra foto en la cual vemos que la cápsula adquiere esa coloración más rosada, más celeste, perdón. También en este caso, en la foto de arriba, lo que vemos es la presencia de una célula multinucleada con una levadura. Bueno, el Aspergillus es un hongo, son hifas grandes que son fácilmente reconocibles. Se dice que son ramificadas en 45 grados o ángulos agudos, y en estos pacientes se presentan como formas invasivas. Y lo que suelen producir es una neumonía necrotizante. Y hoy les comenté que las cavidades residuales en la tuberculosis pueden ser colonizadas por otros microorganismos y frecuentemente es colonizado por el Aspergillus, formando lo que llamamos un aspergiloma en una cavidad residual. Bueno, esto es toda la clase de patología infecciosa de pulmón. Este es mi mail. Si tienen dudas, me pueden escribir. Muchas gracias.